¿Grabamos? Ahí arrancó la grabación. Bueno, buenas tardes. Tenemos a Sebastián Fanelo, nuestro invitado del día de hoy, para hacer la tercera entrevista de este ciclo de entrevistas que van a sumar gran aporte para este proceso formativo y proceso de producción de obra que todos y todas y todos los estudiantes están realizando. Así que bueno, Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola, por... feliz de estar compartiendo acá. Gracias por haberme invitado. Bueno, gracias a vos por haber aceptado esta invitación. Y en primer lugar queremos felicitarte porque sabemos que has recibido un premio en el Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales con la propuesta Unboxing Gaseosa Identity, ¿cómo se pronuncia? Identity. Una performance que va a ser exhibida por YouTube. Así que felicitaciones por este premio y felicitaciones también por el Festival de Teatro que ocurrió hace poquitos días. Para empezar, gracias. arrancamos con las felicitaciones. Gracias. Bueno, y contarte que los estudiantes estuvieron trabajando luego de clases que hemos mantenido para poder configurar y armar entrevistas, así que vamos a arrancar con las preguntas que prepararon. Bueno, en primer lugar, queremos saber cómo descubriste al teatro, cómo comenzó tu carrera, tu actividad, tu relación con el teatro y tu vocación, ¿no? Bueno, pasó tempranamente porque yo era de las que levantaba la mano primero en la escuela para estar integrando todos los actos. Digamos, mi vieja se enojaba un montón conmigo porque todos los meses me tenía que confeccionar un vestuario nuevo. Y medio que el entorno me iba como también mostrando de a poco el camino. En séptimo grado recuerdo que escribí una obra de teatro porque la maestra veía que me gustaba mucho actuar y entonces me incentivó para escribir un guión y yo lo escribí. Y en la adolescencia yo crecí en los 90, nací justo en 1980, crecí en los 90 cuando recién salían las cámaras esas de home video que una podía irse como de vacaciones y grabar. Y entonces una de las formas de divertirme con mis amigas era, yo le escribía guiones y las filmaba y después editaba todo con una VHS, digamos, editaba, hacíamos cortometrajes que estaban guionados por mí. Así que siempre, digo, el interés de escribir guiones, de actuar, siempre digo que los mejores personajes creo que los hice en esa época, porque tengo una colección de VHS, una caja inmensa, en la que salgo actuando yo, actúa toda mi familia, actúan mis amigas, a la que pasaba por enfrente le hacía hacer algún personaje, y eso. Hasta que en un momento descubrí que había una escuela en Neuquén donde se podía estudiar arte dramático, el profesorado de arte dramático y actuación. En el medio de eso, como siempre en la adolescencia, bollé por distintas carreras, hasta que, bueno, en realidad un suceso trágico me impulsó a decidirme del todo por la actuación. Que si quieren se los cuento, pero es bastante trágico. Seba, y con respecto a tu trayectoria en relación a la dirección y a la dramaturgia, ¿cómo llegas hasta aquí?
Eso tiene que ver con que cuando yo estudiaba teatro, el teatro que se hacía en Neuquén, yo soy de Neuquén, era un teatro traído de Buenos Aires, digamos, directamente traído de Buenos Aires. No había, yo sentía que no había en el medio una producción local, una escritura local, que además tuviese ganas como de contar las cosas que a mi generación le ocurrían. Como decía antes, digo, yo crecí en los 90 y había como una desconfianza de lo que iba a ser el futuro. De hecho, inclusive hasta se coqueteaba con el fin del mundo. La década del 2000 no la íbamos a vivir mi generación porque el mundo iba a estallar, iba a explotar, y bueno, nada de eso ocurrió, pero era como, fuimos como una generación un poco invadida de una suerte de distopía, de sentimiento distópico, de pensar, bueno, ¿qué va a ser de nosotras en este sistema? Neoliberalismo a full, digamos. Había como una cosa de querer contar esas historias, de querer narrar todo eso, y no estaba sucediendo en el teatro. Así que mientras yo me formaba como actor, a la misma vez me aparece como el deseo de querer escribir esas historias, de querer narrar ese tipo de relatos, y fue así que empecé a escribir, y cuando terminé la carrera ya salí al ruedo con mi primera obra. Dolor de estómago se llamaba mi primera obra. Mira. Buenísimo. ¿Dirías que tus proyectos tienen contenido político o social? Yo creo que sí, que digo, o sea, creo que todo el arte tiene un posicionamiento político. El tema es qué tipo de posicionamiento político es ese, si es un posicionamiento a favor de los órdenes hegemónicos, digamos, o es un posicionamiento político contestatario, crítico de los órdenes hegemónicos. En mi caso, yo he ido afianzando una trayectoria disidente, me gusta decir a mí, o sea, una trayectoria en la cual me han interesado siempre las voces que critican el mundo en el que vivimos. Hoy es más fácil decir que vivimos en el capitalismo, lisa y llanamente, que mundo y capitalismo coinciden, porque capitalismo hay casi en todos lados. Hace 15 o 20 años atrás quizás nos era como más difícil poder decir, bueno, hay lugares que no tienen un modo de organización capitalista. Hoy se nos hace un poco más sencillo porque el avance del sistema un poco lo conocemos todas, y sabemos que mundo y capitalismo un poco son sinónimos. Y yo entendí rápidamente eso, y entendí que había un montón de voces de la disidencia, y cuando digo disidencia no me refiero solamente a la disidencia sexual o sexogenérica, sino que me refiero también a otro tipo de disidencias, como puede ser, no sé, el discurso de la locura, o el discurso de las personas en situaciones de encierro, o discursos marginales y de minorías, que hace mucho tiempo existen y que siempre, justamente por estar en las minorías, son por ahí los que menos circulan en todo tipo de ámbito. Y el arte está lleno de artistas marginales que han elaborado, poetas malditos que han elaborado pensamiento crítico en torno a las épocas que les ha tocado vivir. Cuando yo descubrí que pertenecía a una casta de poetas malditos, dije, esta es la mía, esta es la mía, por acá es. Así que siento que mi arte, o por lo menos mi teatro, va en ese carril, digamos, muy apoyada en estos discursos de las minorías. Bien. Con respecto a la técnica teatral, vos cuando iniciás un proyecto desde cero, ¿cómo podrías definir qué es tu proceso creativo hasta poder llegar al resultado, ¿no?, de la obra? ¿Haces alguna investigación previa? O, bueno. Es un poco aleatorio porque he arribado, digamos, a los procesos creativos de diferentes formas. En algunas instancias porque me senté antes a pensar la estructura, a pensar la dramaturgia, a pensar con quiénes las iba a desarrollar, a esas obras y demás.
y en otros casos ha pasado algo contrario, que es, bueno, me he puesto a trabajar con los actores, con las actrices, en la escena, y a partir del trabajo en la escena va surgiendo qué es lo que queremos contar, van surgiendo los temas, paralelo a la investigación. Investigación hay siempre, siempre digamos que seleccionamos de alguna manera con qué queremos meternos, o cuáles son los discursos que están ahí siendo solidarios con lo que estamos creando, cuáles son los temas que están atravesando, qué es lo que tenemos ganas de contar también. Siempre la investigación está en cualquiera de los dos formatos, pero lo aleatorio, digamos, que es como un poco la manera en la que una se pone a trabajar. A mí me funciona un poco esa esquizofrenia de, por un momento me encierro en el escritorio, escribo antes y hasta que no tenga la obra terminada no la salgo a hacer, pero por otro lado también me extraño esos lugares en donde arranco de absolutamente nada y es el mismo proceso en el que nos va dando la información de hacia dónde vamos. Pero investigación hay siempre, y además porque me parece que es justamente lo rico de seguir estudiando, de seguir formándote. O sea, en mi caso siempre encuentro, ya te digo, o algún lugar de las minorías que no había explorado, y entonces me meto de lleno y voy a buscar a sus referentes y voy a leer lo que hicieron y voy a ver ese material. Siempre robo muchísimo, estoy a favor del robo a otros poetas. Entonces, nada, investigación siempre, siempre hay. Bien. Bueno, un poco venís Eva, hablando, Lari, perdón, sí. perdón, por ahí para no pasar a otra pregunta, porque acá en el chat hicieron una pregunta en relación a lo que Seba venía hablando, la podemos leer. Sí, no la vi, Dice, perdón. no hay drama, yo voy siguiendo el chat. En ese contexto apocalíptico y teniendo en cuenta que estabas rodando tus 20, ¿puede ser que tu obra haya cobrado otro giro al sentirse un poco sitiado? Y por otro lado, ¿puede también haber sido mayormente liberador total el nos vamos a extinguir? Sí, yo abracé un poco la distopía noventera, no me fui de ahí, digo, como ese contexto apocalíptico de alguna manera a mí me servía para poder ir en contra de los muros y las barreras personales, porque cuando una dice yo hago un teatro que critica el mundo tal cual se nos presenta o el capitalismo tal cual se nos presenta, no es que hago una obra que temáticamente atente contra una idea abstracta del capitalismo, sino que hago una obra que critica, por ejemplo, no sé, los modos que tenemos de relacionarnos en familia, los núcleos familiares o la familia nuclear, en donde ya sabemos que la representación de la familia nuclear suele ser una representación impuesta por los deseos que tenemos que seguir en el capitalismo, mamá, papá, hijo, hija, mientras más perfecta y más nuclear sea, mejor. Hoy en día hay leyes y un montón de cosas que distorsionan un poco las ideas de familias nucleares, pero bueno, hay que pensar si no es que se trata de unas nuevas familias nucleares un poco más atemperadas, de leyes que recaen encima. Y nada, a mí me interesa como descubrir eso, los dispositivos que el mundo va como ofreciéndonos como ideales, como deseos ideales a perseguir, y tempranamente entendí que mi vida no iba a ir por ahí, por un montón de cuestiones personales. Para mí siempre vida también y obra, es medio como en las vanguardias, están absolutamente relacionadas. Eh, entonces sabía que no quería elegir lo mismo que había elegido mi entorno, y además sabía que necesitaba herramientas poéticas para poder hacer algo crítico de eso, o al revés, hacer algo poético con lo crítico, que también me parece que es algo que los artistas muchas veces hacemos de un modo inconsciente. Muchas veces escribimos nuestros dramas o nuestros dolores o nuestras penurias, las traducimos a algo poético, y es una forma de vida bastante sanadora, me gusta decir a mí.
bastante sanadora poder hacer eso con lo que nos va pasando en la vida. Bien. Santiago decía también en el chat, en el 2020 pasó algo parecido. Yo creo que sí, que hay como una suerte de, para las generaciones de ahora, hay una suerte de, de lo que fue el 2001 para mi generación. Bueno, de hecho, voy a contarlo porque ya está, lo enuncié, no tiene sentido que no lo cuente. Mi mejor amigo se pegó un tiro en la cabeza, se pegó un balazo en la cabeza. Mi amigo que me acompañó toda la vida, digamos que fue mi partener, que fue parte como de esas filmaciones, y él, mientras yo trabajaba en un montón de cosas que nada que ver, antes de matarse, decidir no vivir la década que se venía, dejó una nota en la cual a las personas más importantes de su vida nos indicaba un poco qué es lo que teníamos que hacer. Y a mí en esa nota es donde me dice, che, loco, uy, se acaba de caer un libro de manera profética. A mí en una de esas notas me dice, te dije, Marce, viste que se ponía buena la entrevista, no te vayas. En esa nota me dice, vos tenés que, si te gusta el teatro, si te gusta la actuación, te tenés que profesionalizar. Y por eso es que yo, después de la caída de las Torres Gemelas y demás, después de que mi amigo se había ido y demás, decido darle pelota, hacerle caso y estudiar la carrera de teatro. Y ahí fue como, tipo, cuando una descubre su lugar en el mundo, no sé si esto tiene alguna manera de ser explicado o contagiado, pero digo, me encanta siempre contar lo del suceso trágico que me terminó empujando. Yo no sé, quizá hubiese llegado igual a estudiar teatro. Ya les digo, por el derrotero de antes, de que levantaba la mano, estudiaba en todos lados y guionaba y demás. Pero ese golpe abrupto de la vida me empujó de una manera catastrófica a decir, sí, andá y hacelo, y me salvó, de algún modo me salvó, me puso en la vereda crítica del mundo y no tanto en la vereda por ahí más depresiva del mundo. Este mundo genera mucha depresión, ya lo sabemos, entonces era muy fácil en los 90 caer ahí. Creo que todavía hoy lo es y es parte de nuestro trabajo ver las maneras de salir de ahí. Bien. Bueno, un poco venís hablando de tu estilo, ¿no? Pero ¿hay alguna palabra o algunas pocas palabras sintéticas en las que vos puedas definir cuál es tu estilo? ¿Tu estilo de actuación, tu estilo en el teatro? Un poco las decía, esta Sí. idea de la trayectoria disidente y desobediente. Disidencia y desobediencia son dos palabras que yo trato de no olvidarme nunca, eh, porque, porque me provocan a mí y siento que provocan al resto. O sea, la idea de la desobediencia en todos los lugares donde reina el orden, pensemos en nuestra institución, la idea de la desobediencia siempre es una idea seductora. Estemos donde estemos, ver cuáles son las reglas, ver cuáles son los modos de comportamiento, ver qué es lo que se debe seguir. Es interesante verlo desde la posibilidad de la desobediencia, porque ahí siempre hay algo que puede hacerse, yo no digo hacerse por hacerse, o sea, provocarlo por provocarlo, digo, siempre puede hacerse de modo poético eso, que es para lo que nos sirve el arte un poco también. Bueno, ¿qué crees que caracteriza e identifica al teatro en la zona en cuanto a propuestas estéticas, temáticas y o ideológicas? Bueno, yo creo que nosotras estamos pisando la Patagonia y la Patagonia no se ha curado nunca del genocidio más grande que implicó la denominada expansión territorial, llamada de muchas formas, ¿no? Campaña del desierto, conquista del desierto. Creo que esta tierra está manchada con sangre y que nosotras no podemos olvidarlo. eh, que quizá mientras más lo olvidamos, de alguna manera eso regresa, retorna para recordarnos cuál es la tierra que pisamos, porque además esa sangre en muchos casos corre por adentro nuestro también. Y,
Y en ese sentido siento que somos una tierra, la Patagonia, muy politizada en una vereda contestataria, en una vereda defensiva, que nuestra tradición teatral, y creo, me animo a decir también que nuestra tradición artística ha tenido que resistir, ha estado muchísimas veces desde el lugar de la resistencia, por entender, por abrazar un poco este sentido trágico que nos une a todas estas estepas, digamos, pero además por entender que algo se nos arrebató, que estamos en desventaja en algún punto frente a otras ideas más federales por ahí del territorio. En ese sentido, en Neuquén hay una gran tradición de teatro contestatario, de teatro de la resistencia, de teatro político, y yo mamé un poco eso. Mis docentes fueron esos. El teatro que yo vi cuando recién arranqué es ese, y entonces de alguna manera me influye en todos en los que hacemos algo artístico, es ese paradigma, digamos, nos está siempre ahí como horizonte, en algún lado. Bien. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la obra Al pie de la teta. La pregunta es, ¿en qué te inspiraste para escribir el proyecto? Bueno, a mí me convoca la colectiva feminista La Revuelta, que yo supongo que todas ustedes un poco la deben conocer, porque ya hace más de 15 años que existe en Neuquén, y además es una de las más poderosas a nivel nacional. Cuando hace 10 años atrás, ya Al pie de la teta tiene 10 años, va a cumplir ahora. Y un par más, un par más que las chicas venían militando el discurso del aborto legal, seguro y gratuito en el discurso de la militancia, digamos, en la calle. Siempre ellas vieron oportuno cruzar el lenguaje artístico con el lenguaje político, con el lenguaje político más acérrimo, digo, el de la militancia de calle, siempre como que vieron la posibilidad de que esos dos modos discursivos se junten, y a partir de que iban a ver mis obras y entendían que estaba como toda esta crítica al mundo y al sistema, les pareció seductor que yo escriba una obra en relación a la campaña nacional por el aborto legal y al tema del aborto en general. Y a mí me pareció, por supuesto que me encantó la idea, o sea, me comisionaron esa escritura, me pagaron para que yo la escriba, pero el proyecto era muchísimo más grandísimo, o sea, era hacerla, y una vez que la hicimos nos fuimos de gira por todo el país, fue increíble, actuamos en un encuentro nacional de mujeres, fuimos como la única obra programada de ese encuentro en San Juan. A mí me dejaron marchar las compañeras con ellas, porque nunca permiten que los cuerpos asignados a esta categoría varón y que somos leídas como varones hacia afuera, marchemos con ellas, pero bueno, sin embargo, toda la movida de Al pie de la teta nos permitió ese tipo de experiencia y un montón más. Y yo aproveché también, no solo para hablar del aborto, si alguna vez leen la obra, que la tengo editada en un libro y está a la venta, si alguna vez leen la obra, van a ver que hay muchos otros temas del orden de la disidencia. Sobre todo a mí me interesaba también qué pasaba con el varón en torno a ese discurso, con el bio varón. ¿Qué pasaba con él? Por eso en la obra el protagonista, Walter, es un varón embarazado. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando un hombre es el que está embarazado y hay que hacerle un aborto? Déjenme decirles, chicas, que es la primera obra argentina que trata el tema con tanta soltura, con tanta profundidad. No me lo van a reconocer nunca, quizá el día que muera, pero, pero bueno, ya bastantes estudios críticos me han bajado como esa información de que en ninguna obra está el tema tan tratado como en Al pie de la teta. Sobre todo el tema del socorrismo, porque ahí nacía el socorrismo también. Que bueno, si por ahí un poco las demás no lo conocen, el socorrismo es el acompañamiento que empiezan a hacer los grupos feministas a las chicas que deciden interrumpir sus embarazos. Acá en el chat, Paola Sosa
Dice, en muchas ocasiones se hace referencia a que las personas somos parte del paisaje que habitamos y que de alguna manera en la forma que comunicamos, en la forma de comunicarnos, nos mimetizamos. Pensaba en estas bardas, el viento y el río que nos atraviesa. ¿Sentís si hay algo en eso, en tu voz y cuerpo? ¿Hay una disrupción en el paisaje que pueda representar tus propias disidencias? Sí, totalmente. Aparte, yo me crié al lado del río, o sea, mi barrio acá en Neuquén está pegadito al río Limay. Entonces, nada, es como una constante retroalimentación de esos otros paisajes que aparecen discursivamente y representativamente también. Tengo una obra que se llama Megaminón, eh, que hablaba tempranamente de la desaparición de los sapos, de la desaparición de la instalación de plantas nucleares en estas zonas, mucho antes de la estación china. Perdonen que esté aprovechando para vender mis obras, pero digo, mucho antes de las estaciones chinas instaladas acá, de las plantas nucleares, de las manifestaciones por el fracking y demás. Hacíamos una obra que se llamaba Megaminón, en donde por supuesto el avance de la urbanidad, y ni hablar de la construcción de plantas nucleares o lo que sea que han destrozado nuestra tierra, estaba ahí presente. No sé si con eso contesto un poco lo maravilloso que escribió Paola Sosa, pero bueno. Bueno, Sebastián, volviendo a la obra Al pie de la teta, Sí. tenemos una pregunta relacionada a la protagonista, a Rosa. ¿Crees que si ella hubiera tenido educación sexual en el colegio, esta situación se podría haber evitado? Yo creo que hubiese Rosa tenido más herramientas. Rosa no es la que aborta, eso en la obra hay que por ahí señalarlo. Creo que Rosa o cualquier otra persona hubiese tenido más herramientas para poder sobrellevar el aborto de una manera muchísimo menos condenable, no sé, me animo a decir muchísimo más tranquila, aunque esas situaciones son tan personales que una no sabe bien, o sea, no sabe bien de qué manera hablar. No sé si evitado, porque siento que muchos accidentes producen embarazos. Entonces, por supuesto que la ESI es absolutamente importante para la educación sexual, pero después también hay un mundo de elecciones, ¿no? De los cuerpos. Y muchas veces los embarazos ocurren de manera accidental. El tema es qué mundo seguimos construyendo en el cual los cuerpos de las mujeres puedan hacer uso de esas elecciones de manera libre, sin necesidad de tener que estar dando explicaciones o sentirse que, no sé, que hicieron algo terrible. Nada, por supuesto que la ESI es absolutamente fundamental, pero bueno, pensaba en eso con respecto a la pregunta. Capaz que no se puede evitar un embarazo por la relación que tiene eso con lo accidental. Y eso es algo que también me parece que hay que hablar. Digo, a veces accidentalmente pasan esas cosas, y bueno, ¿por qué no tener el acceso libre y gratuito, que ahora sí ya lo tenemos, a corregir ese accidente si hay deseo de corregirlo? Bien. Bueno, ¿alguna vez te negaron o te rechazaron un trabajo por tu orientación sexual o por tu posicionamiento político ideológico? Sí, un montón de veces. Un montón de veces recayó la censura en mí. No solamente, mi discurso estuvo un poco siempre con los talones de punta contra la heterosexualidad como régimen político. Entonces, no solo contra el patriarcado, sino contra el heterosexismo, que es uno de los grandes reproductores del patriarcado, digamos.
en donde ahí el patriarcado se sostiene no solamente representativamente por los cuerpos de los varones, también muchos otros cuerpos asignados a la categoría mujer muchas veces sostienen el heterosexismo o sostienen conductas patriarcales, así que sobre mi trabajo ha caído hasta la censura. Debo decir también que ahora último la censura se las ingenia para aparecer de diferentes formas. Yo hago una obra que se llama Disney Boys, en donde somos un grupo de amigos, los personajes son un grupo de amigos, amantes entre sí, que están experimentando situaciones límites, y bueno, son muy border, es muy border la obra, pero el tipo de homosexual que representa no le agrada mucho a los colectivos LGBT. Entonces la última censura que recayó sobre mis obras fue justamente de la Mesa Nacional por la Igualdad, un colectivo LGBT de Aluminé, que intentó prohibir la función. Bueno, mientras la estábamos haciendo, mandaron a la policía a golpear la puerta del teatro, todas unas cosas que nos ocurren a las personas que provocamos un poquito y hacemos un poquitito de ruido. Nada, al otro día armaron como una publicación en redes sociales bastante desagradable. Todo eso me dediqué a contestarlo y demás, y por supuesto casi siempre tengo a la comunidad de mi parte, porque un poco entienden qué es lo que está pasando, qué es lo que está hirviendo cuando una saca un discurso minoritario dentro de las minorías, ¿no? La disidencia dentro de las minorías también, digo, porque qué tan ingenioso es este mundo en el que vivimos, que termina atrapando y organizando inclusive aquello que conocemos como minoría, y entonces hay que inventar otras formas de resistencia. Pero sí, me ha pasado. Bien. Bueno, hablando un poquito de lo que mencionaste hace un ratito sobre la ESI, sobre la educación sexual integral, la pregunta tiene que ver con cómo y dónde aprendiste educación sexual. Experimentando, chicos. Fue... Soy de una generación donde todavía eso no se hablaba crudamente. Si bien tengo una familia súper piola que ha acompañado casi todas mis locuras, digo, o sea, la hostilidad que yo he sentido por ser homosexual, la he sentido siempre en el afuera, en la escuela, por supuesto, me esperaban en la salida para pegarme, no soportaban que yo sea amigo de todas las chicas, que las chicas anden al lado paseándose conmigo para todos lados, o que me vista de determinada manera. Bueno, estas cosas que todas las disidencias un poco sabemos y que nos ha tocado vivir. Pero en el núcleo familiar, por suerte, el más cerrado, me han tocado una madre y un padre muy, muy contenedores en ese sentido, que bueno, tampoco les fue muy fácil cuidar al bicho raro este que tenían, pero de alguna manera contuvieron, y si yo necesitaba la respuesta de algo, me la daban. Tampoco era que eran tan abiertos, pero me la daban. Pero sí me dediqué a experimentar, tempranamente, y así aprendí, así aprendí cosas. Así que nada, la ESI es como nada, tremendo en el sentido de buenísimo que esa posibilidad esté y aparezca en el ambiente educativo, me parece fundamental. Perfecto. Sebastián, ¿cuál fue tu proyecto favorito? ¿Con cuál te gustó trabajar más? Bueno, quizás haya dos respuestas, ¿no? Contanos, ¿cuál fue tu favorito? Me es muy difícil decir cuál fue el favorito, porque todos, en términos de proceso, han sido muy enriquecedores. Estoy disfrutando mucho el último, mucho esto que les contaba de Disney Boys. Lo estoy disfrutando un montón porque siento que apareció algo. Para mí siempre está la pregunta, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer?
¿qué vas a hacer? Que ya hiciste esto, que te metiste acá, que hablaste de esto, que pasó aquello, o sea, ¿qué más vas a ir a romper si ya está todo roto? Como no sé, eso me motiva un montón. Y siento que Disney Boys, con toda la censura, la policía que nos cayó encima, es por acá hay que seguir. Entonces, estoy disfrutando un montón lo que está pasando con la obra. Digo, así como nos pasó eso en Aluminé, la obra la seguimos haciendo aquí en Neuquén y tiene mucho público, impacta de algún modo porque hay mucho trabajo arriesgado de nosotras como actores. Y nada, lo estoy disfrutando un montón y siento que encontré como cierto lineamiento que, por el cual puedo seguir con claridad con esta forma discursiva que es la que me interesa. Ahora el 16 de octubre hacemos la última función aquí en Neuquén, así que de paso paso el chivo por si quieren venir a verla. Bárbaro. Sebastián, sabemos que además de que escribís, dirigís y actuás, también te dedicás a la gestión cultural. ¿Qué nos podés contar acerca de tu experiencia como gestor cultural? Bueno, nunca pude separarme de los espacios y de los lugares en los cuales trabajo. O sea, siento que esos espacios no son lugares de fórmica, de materiales, de ladrillos, sino que son gente. O sea, en ese sentido, cuando llego a algún lugar, me interesa saber quién está acá, quién hace qué, quién es esta persona. Siempre mis obras fueron producidas en diferentes teatros alternativos en los cuales no fui e hice las obras nada más, sino que me involucré en la gestión, aprendí a hacer técnicas de obras, aprendí a montar luces, aprendí a hacer la taquilla, siento que todo eso me fue dando como un panorama más general del funcionamiento o de la gestión de los espacios, y cada vez que voy sumándome a un nuevo lugar, intento poner en práctica eso, porque también siento que retroalimenta mi práctica. Desde lugares tan específicos como decir, tengo este espacio, entonces voy a montar acá, y este es un espacio que no es caja italiana, entonces el montaje puede ser de tal manera. Desde ahí hasta decir, che, acá hay una cámara, hay un equipo de sonido de tal forma, hay gente que sabe hacer video. Bueno, veo de qué manera la incorporo. Siempre intenté, esté donde esté, intenté de alguna manera producir algo de ese orden del trabajo cooperativo, colaborativo, de los cruces de estéticas y lenguajes y demás. Y eso me ha llevado, no sé, desde eso mínimo a organizar festivales. Ya después empecé a entender dinámicas de gestión un poco más complejas. Y bueno, en Neuquén organizamos Mujeres a las Tablas muchos años, aquí en el teatro en el que estamos ahora, Deriva Teatro. Y nada, me encanta, me apasiona también ese cruce con otras obras, otros artistas. Genial. Sebastián, vos sabés que los estudiantes están transcurriendo un proceso de creación de obra que es colectivo, que es grupal. Y te queríamos preguntar, ¿qué sugerencia, qué consejo, qué les dirías a los estudiantes que están transitando, ¿no?, este proceso de creación de obra colectiva? Bueno, yo vengo de un campo absolutamente colectivo, que es el teatro. No hay modo de hacer teatro solo. El sistema siempre nos va a intentar vender la forma, bueno, ahora el teatro online, por ejemplo, la forma de hacer contenido solo desde tu casa. Pero siempre va a haber trampas que nos intenten vender la idea de que lo solitario es también, no sé, que es ideal. Esto no quiere decir que una en lugares de soledad o no disfrute la soledad o no reivindique la soledad, pero el trabajo en equipo tiene una fuerza impresionante y es absolutamente necesario porque somos seres sociales, básicamente,
y porque mucho nos enseña el trabajar con otros, con otras, estar acompañadas, no estar solas ahí como emprendiendo tareas en soledad. Del teatro no podría suceder si no se dan esos mecanismos de agenciamiento con otros cuerpos. Y los mecanismos de agenciamiento con otros cuerpos pueden ser desde las estructuras de grupo más consolidadas y más sólidas, o no sé, o hasta las alianzas más efímeras. Una se puede poner de acuerdo y decir, hoy vamos a ir a robar un banco todas juntas. Vos esperame allá, vos haces de campana, vos tenés el auto prendido y vos sos la que no sé qué, y van y hacen ese atraco y roban el auto y después se reparten la plata y ya está. Digo, es una alianza concreta para algo que necesitaba sí o sí de ese equipo y de esos puestos asignados a cada una en ese gran atraco. Creo que tenemos que ser más estratégicas muchas veces en el trabajo en equipo. A veces el trabajo en equipo no es para siempre, es a corto plazo, es por determinado acontecimiento, pero es absolutamente necesario que se haga en equipo, que sea así. Bien. Bueno, acá en el chat, Mica dice, hola Seba, ¿cuáles son a tu criterio los nuevos mecanismos de control y los nuevos mandatos sociales, comparando lo que decías del 2000 con la actualidad? Bueno, es difícil detectarlos. Sí puedo decir que se disfrazan esos mecanismos muchas veces, y sobre todo se disfrazan en aparentes movimientos revolucionarios, o sea, que vienen disfrazados de revolución. Lo que me pasó a mí con el colectivo LGBT, por ejemplo, es un ejemplo. Es un colectivo muy conservador, por lo menos el de Aluminé, no estoy hablando de todos los colectivos LGBT en todos los sentidos, que no aceptaban otro discurso de la disidencia que no fuese el que ellos veían como el gay del orgullo, el gay pride, el pinkwashing, Ricky Martin, ¿no? Que Ricky Martin es lo más heterosexual que hay en la homosexualidad. Como digo, no aceptan ningún otro tipo de cuerpo que no se ajuste a lo que ellos entienden como el gay que una debe ser. O sea, empieza a haber un deber ser en la misma comunidad que aparentemente es la que levanta la bandera revolucionaria de la disidencia. Entonces hay que tener cuidado muchas veces porque la censura, los dispositivos de control y demás se disfrazan o se encubren bajo aparentes movimientos revolucionarios. Muchas veces lo más conservador está ahí adentro. El discurso de la igualdad es muy peligroso. El querer que todas estemos homogeneizadas y la igualdad y los derechos de igualdad, borra las diferencias, y abrazar las diferencias es lo mejor que nos puede pasar. Pero bueno, hay mucho ahí para charlar. Para charlar, sí. Bueno, también Paola dice en el chat, ¿hubo en este tiempo una amplitud en el circuito de las obras disruptivas? Es una pregunta. ¿Crees que la insistencia o persistencia de alguna manera allanó el camino a nuevos grupos en relación a los espacios de proyección? Aclara. Sí, es posible que estén apareciendo discursos disruptivos, disidentes dentro de por lo menos el área escénica, que es la que a mí me compete. Siento todavía que es como caldo de cultivo, que hay muchas trampas para sortear. Por ejemplo, esto de la grupalidad de lo que hablábamos. Es muy difícil hoy que se sostengan grupos de teatro durante mucho tiempo porque se desarman, se bajan por WhatsApp, no van a los ensayos. Digo, hay un montón de trampas. Digo, el asado el domingo de la familia es más importante que ir a ensayar un domingo. Un montón de cosas que empiezan a pasar y que corresponde a estas generaciones ir sorteando, ir de alguna manera esquivando para que ese caldo de cultivo disidente que empieza a aparecer tenga sustento poético, empiece a ser una poética o empiece a ser una trayectoria
que tenga muchísima más fuerza. Por supuesto que habemos muchas trabajando en eso, pero siento que hay más visibilidad de propuestas disidentes que muchas veces por ahí se quedan ahí, en el intento de cultivar ese tipo de discursos, y por ahí son vencidas en otras cuestiones, como por ejemplo, no sé, la grupalidad. Es difícil, está cada vez más difícil, y ni hablar después de la pandemia, armar grupos. Tal cual. Bueno, ¿algún estudiante quiere hacer otra pregunta? Aparecieron un montón ahí, buenísimo. Aparecieron un montón. Anaí quiere. quiere hacer una Anaí, pero vos no pregunta. sos estudiante. Yo no soy estudiante, pero igual... Vamos, profe, vamos. Nada, no puedo con mi genio. Yo también era de las que levantaba la mano, por eso me quedó de ahí. No, yo quería, bueno, primero agradecerle a Seba porque es un lujazo escucharlo, compartir con él este momento y con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y bueno, que nosotros siempre intentamos transmitir como la riqueza de todos los profesionales y los artistas de los que estamos rodeados, pero una cosa es decirlo y otra cosa es escucharlo en vivo, así que este era el ejemplo, de esto era lo que estábamos hablando siempre. Bueno, eso para la del aula. Otra cosa aparte era, en relación a tu discurso, Seba, vos utilizás el femenino de un modo disruptivo, y cuando te escucho no dejo de pensar en esta pseudo discusión del lenguaje inclusivo, la E, como de una forma de nombrar a todos, a todes, y de querer incluir y de querer que nadie se sienta fuera. Y cuando te escuchaba pensaba qué interesante, porque estuvimos tanto tiempo acostumbrados a hablar en masculino y que eso nos tuviera que representar de una manera en todas nuestras diferencias, y escucharte me parece hasta más disruptivo que hablar con la E. ¿Qué opinas? Sí, porque lo de la E ya lo usa la hegemonía. El machirulo que anda en cualquier lado ya te habla con la E. Entonces resulta como, o sea, pasa eso, el sistema tiene estrategias muy rápidas de cooptar lo que se vende como una disidencia. Por eso es que decía antes, lo que se propone como algo revolucionario, en realidad hay que tener cuidado porque es rápidamente reapropiado por las formas más conservadoras del sistema. Yo siempre hablé en femenino y, como vos decís, siempre incomodé más que... Pero esto lo traemos todas las locas. Cualquiera que tenga una amiga loca va a ver que se va a decir, che, prima, ay, vecina, ay, no sé qué. Porque tiene que ver, o sea, porque conecta con una voz de la disidencia que ya tiene un camino allanado, que siempre, y que además ha sido el camino, el callejón donde ninguna se quiere meter, porque las disidencias son todas hermosas mientras salgan en una propaganda de Sprite, pero las chicas, las trabajadoras sexuales, las tías locas que todas tenemos en el armario, las locas, las travestis marginales, que inclusive las travestis marginales de la villa niegan la idea de trans. No les vayas a decir a ella, ay, sos un cuerpo con vulva trans, no sé qué, porque te sacan a piedrazos. O sea, un montón de cuestiones que tienen que ver con caminos allanados, políticos, micropolíticos, que cuando una los invoca tienen esa fuerza, ¿no? Es increíble que lo digas, Ana, porque todavía tienen esa fuerza perturbadora que no produce el lenguaje inclusive. Es muy loco, digo, no es todo bien con el lenguaje inclusive, o sea, todo bien, porque también aparece esta discusión, bueno, pero la A es binaria. No, en realidad las palabras están llenas de significado, y hasta el significado se les puede vaciar tranquilamente con un artificio poético. Eso nos enseña un poco el arte también, digo. Porque ahora estamos medias atrapadas en la policía del lenguaje. Hay que tener cuidado cómo se habla, hay que tener cuidado con lo impetuoso del lenguaje, con lo vehemente del lenguaje, porque ya es violencia, porque una discusión acalorada y frontal y apasionada y atemperada, tened cuidado porque ya es violencia. Bueno, un montón de trampas que empiezan a aparecer y que
pensemos si eso no nos está volviendo una sociedad disciplinaria y de control muchísimo más perjudicial que la que ya teníamos antes. Entonces, nada, me parece que yo sigo usando la A justamente porque me parece que tiene esa fuerza, la invocación de una fuerza mayor. Totalmente. Tengo más preguntas, pero como hay otras manos levantadas, me voy a Qué seguir. bueno. Fede, Bueno, tenés hasta las 7 más o menos. Te banco fuerte, Fanelo, te banco fuerte. Dale, dale. en el chat Cami Jara pone es lo mejor que escuché en el día. Ay, gracias, Cami. Bueno, y Sonia Soche levantó la mano. Abrí micrófono, Sonia. Hola, ahora sí. Hola. Hola a todos. Yo quería decirte que también es una de las mejores cosas que escuché últimamente, más que nada porque estoy también como incursionando en esto de entender un poco. Yo tengo más de 50 años y entonces vengo como de una generación, de la generación de Jáuregui, digo yo a veces, en Buenos Aires, cuando nada, la discriminación era absolutamente abierta y a nadie le importaba lastimar al otro y no había comprensión de que son personas amando, somos seres humanos amando a otros seres humanos, y entonces era como bastante violento todo, con una enfermedad de por medio, mucha gente, o sea, era como bastante violento todo. Y ahora escucho a esta gente joven y estas cosas como mucho más armoniosas, ¿no? Estos diálogos mucho más armoniosos. Y pensaba recién en lo que decías, y yo a veces me equivoco con el todes, con por ahí digo todos o todas, y estoy siempre como atenta a no hacerle daño a alguien. Y también pienso en la intencionalidad, ¿no? Cuando yo hablo con chicos que tienen otro género, y yo creo que ellos se dan cuenta o que perciben que la intencionalidad no es mala, y entonces nos podemos relajar un poco más. Bueno, nada, no sé si fui clara o quise decir muchas cosas al mismo tiempo, pero me encantó lo que escuché y me encanta que la gente joven pelee por sus derechos, que los sostengan y nada, y a respetarnos, que es la que tiene que ir, ¿no? Es eso, nada más. Bueno, Sonia, muchas gracias. Levantó la mano Santiago. Santiago. Tenés Estás el mic muteado. apagado. Estás muteado. Ay, sigue sin escucharse. En la configuración del audio, creo. Me fue a buscar los auriculares. Agrego ahí a lo que decía Sonia, mientras Santi conecta sus auriculares, que a mí me sirve mucho defender la confrontación, pero además, bueno, pero porque se trata de teatro también. Entonces, como tipo, yo prefiero como que se defiendan frente a una discusión álgida, y entonces entrenamos la defensa y entrenamos, porque te puede pasar, porque además la vida es hostil y muchas veces va a tratar de obturar la confrontación y otras veces va a aparecer de manera cruda. La confrontación, digo, aparece en una discusión en casa con tu amante, digo, discutís y discutís fuerte. Entonces hay una suerte de querer pacificar muchas veces o dosificar la intensidad de los modos de relacionarnos, y muchas veces los modos de relacionarnos nos explotan en la cara y después no sabemos qué hacer. ¿Se me escucha ahora? Sí. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes para todos, para todas. Quería comentar que me gustó mucho la entrevista desde el lado que empezó. No esperaba muchas cosas. También te quería preguntar, Sebastián, dos cosas. Primero, me llama mucho la atención la trayectoria de tu carrera. Te quería preguntar cuántos años llevas de carrera
Y después te quería consultar si la obra esta que estabas mencionando, que llegó a la policía, se está presentando en Neuquén y en qué teatro. Deriva Teatro, se llama Sarmiento 841. Igual si me agregan en redes sociales, Sebastián Fanelo, se enteran de todo lo que estoy haciendo. Deriva Teatro, Sarmiento 841, sábado 16 de octubre, 22 horas, última función del año. Eso por un lado, y por otro lado, llevo más o menos en la dramaturgia y en la dirección unos 15 años, bueno, en la actuación también, porque empecé actuando no solo en el periodo académico, sino que ya cuando estaba en segundo año, que habrá sido allá por el 2003, ya necesitaban un actor joven en un teatro que había acá, que se llamaba El Lugar, y empecé a actuar con ese grupo y ahí conocí a uno de los directores que ha sido como mi maestro por fuera de la enseñanza académica. Y eso, pero sí, debo llevar unos 15 años, un poquito más. Lo que pasa es que tengo 41 años y parezco más joven. Por eso sorprende. No. Bueno, vamos con respecto también a la entrevista que sigue, porque vamos a seguir con Fede Lafite. Vamos a hacerte la última pregunta, Seba, si todos están de acuerdo, todos y todas de acuerdo, ¿sí? Perfecto. Cami Jara pregunta, ¿qué pensás cuando algune se refiere a la juventud como la generación de cristal? No sé muy bien a qué se refieren con la idea de generación de cristal, se me escapa un poco ese dato, pero cuando la escuchaba Sonia se me apareció algo sobre la juventud. Siempre el sistema en el que vivimos va a intentar mandar los dardos más venenosos hacia el lado de la juventud, porque son los futuros, es la esperanza de futuro que tiene el sistema de seguir reproduciéndose, digamos. Su interlocutor directo es cada vez más los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes, es más, hay discursos que están directamente apuntados hacia niñes. Y recién la escuchaba a Sonia y pensaba, tenemos que escuchar más a la gente grande. Disculpen si les cae mal la idea de lo grande o la idea de la vejez, pero la vejez tiene mala prensa y en realidad hay que reivindicarla y tenemos que reivindicar ese lugar de la anciana, del anciano sabio, de nuestros abuelos, no para romantizar el pasado y salir con estas cosas de todo tiempo pasado fue mejor, sino porque hay algo de la trayectoria de los cuerpos, de la trayectoria de las vidas, del haberse curtido en un mundo como este, que es cada vez más apartado. El viejo, la vieja, la madre, la abuela, cada vez tienen menos lugar en la opinión del mundo. Entonces, no sé a qué se refieren con esto de la juventud o la generación de cristal, pero aprovecho para hacer por ahí este llamamiento. Escuchemos a las generaciones anteriores, como escuchémosla, después vemos qué hacemos, pero escuchémoslas. Tal vez yo, porque también estoy ahora más cerca de ella que de la generación de cristal. No sé, pienso esas cosas a veces. Bueno, Seba, un placer y bueno, mil gracias por este tiempo compartido, por tus ideas, por todo tu conocimiento, por compartir la trayectoria con todas y todos nosotros. Guilla, ¿querías decir algo? No, eran ¿No? aplausitos nomás, eran aplausitos. Aplausitos, perdón. Muchas gracias. Bueno, así. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así te despedimos. Gracias, Y gracias. bueno, ¿Cómo lo seguimos en redes sociales? Sus redes, así pasamos el Acá chivo de la anoto, obra. Todo. anoto acá, Sebastián Fanelo. Ahí ya, mándenme todas solicitudes de amistad a Facebook e Instagram, que acepto todo, acepto todo. Bien. Gracias, muchísimas gracias. Encantada de poder Gracias a vos. dialogar siempre.
Gracias a vos, Seba. Bueno, Fede, ¿cómo estás? Me dejó el piso caliente, como dirían en la televisión. Totalmente, totalmente. Va a ser complejo, continuar con este nivel panelístico. Pero bueno, vamos a dar la batalla. Una Vamos. sola cosa por ahí que también vengo reflexionando hace un tiempo con el tema de cuerpos que envejecen. No por ser viejo es sabio. Escuchemos y tomemos, che, este envejeció con onda. Bueno, dale, escuchemos. Este viejo es un gil, va, nada, fuera. Eso. Te tengo que patear la mesa, Panelo, porque si no, ¿cómo la levanto? No la levanto claro. más. Tenés habilidad para Federico recalentar el piso, ¿eh? Yo sé de qué juventud estás hablando vos, Fede. Yo sé de qué juventud, pero ojo que lo rancio también se incuba en cuerpos jóvenes. Ojo. Totalmente, totalmente, por eso. Por eso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les Vamos va? a arrancar. Buenas tardes. Con ustedes, Federico Lafitte, porque ya esto como que este pase se hizo así, de este modo. Nosotros teníamos una presentación para compartir con los estudiantes. La voy a pasar Una rapidito. presentación, pero Con me las van a hacer preguntas. llorar. Ahora ya de arranque me hacen llorar así como en la tele. Sí, ¿no? ahora vamos a pasar un video emotivo, ahora vamos a pasar un video emotivo tuyo de tu infancia, con tu abuela hablando de vos. No, porque se van a dar cuenta que no estoy Vamos a envejeciendo tan compartir piola. un poquito como algo de... Dale. un video de vida, dice Paola acá en el Facebook. Bueno, no, compartir que Fede nació en Chuele, que es egresado de la licenciatura de Cine, Video y TV de la Universidad de La Plata, que se fue a estudiar allá. Trabajó en Buenos Aires como freelance en los 90, también, otro de los 90. Y en el 2003 volvió a Río Negro, multitarea, a hacer varios trabajos. Tiene importantes proyectos que han sido premiados en el ámbito audiovisual. Uy, me quedé colgada. ¿Me escucha? Sí, sí, Sí. Sí, ay, porque a mí se me corta el internet. Bueno, como Emprender en Patagonia, El Camino del Temprano, El Verano del Camuatí, nunca me sale la palabra, y La Leyenda de Río Chico, y bueno, una experiencia interesante que coordinó el espacio Inca, que se llamaba Kilómetro 1000.